Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tema de matemáticas relacionado con los números enteros. Vamos a ver algunos problemas resueltos con números enteros. Una primera parte vamos a resolver algunos ejercicios. Augusto Emperador Romano nació en el año 63 a.C. y murió en el año 14 después de Cristo. ¿Cuántos años vivió? Hay que tener en cuenta primero que cuando nos hablan de los años antes de Cristo nos están hablando de números negativos, mientras que si nos hablan los años después de Cristo nos están hablando de números positivos, debido a que se comportan de la misma manera en que se comportan los números enteros. ¿Cómo así? Por ejemplo, estamos en el año 63 a.C. Para poderlos contar, si está antes de Cristo, vamos a contarlos al revés, es decir, vamos a ir disminuyendo 62, 61, 60, 59 y así hasta llegar al año 0. Y por otro lado, los años después de Cristo se cuentan de manera normal, es decir, en el mismo orden que ya nosotros conocemos, por ejemplo 10, 11, 12, 13, 14 y así hasta llegar al infinito. Teniendo en cuenta esto, entonces no simplemente podemos restar con 63 menos 14 y obtener la edad, porque estamos hablando de dos intervalos de tiempos diferentes, antes de Cristo y después de Cristo. Lo que quiere decir que primero lo que vamos a hacer es calcular, vamos a hallar los años que vivió antes y los años que vivió después de Cristo. ¿De qué manera? Así como nosotros calculamos la edad de nosotros, que simplemente restamos el año en el que estamos, le vamos a restar el año en el que nacimos y obtenemos nuestra edad. Así de esta manera, lo vamos a hacer de la misma forma. Si estamos en el año 63 a.C., estamos hablando de un número negativo que sería el menos 63. Y vamos a contarlo hasta el año 0, es decir, hasta el límite donde llega la edad antes de Cristo. Y ahora, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Hay que tener en cuenta que el 0 es un número mayor al menos 63. Vamos a hacer el mismo proceso, al número mayor le vamos a restar el número menor, lo que tendríamos como 0 menos 63. Y ahora, al tener en cuenta que tenemos un número negativo entre paréntesis y antes de ese paréntesis hay otro número negativo, al sacarlo nos quedaría entonces como 0 más 63. Y esta suma de 0 más 63 es igual a 63. Ahora ya tenemos la edad que tiene antes de Cristo, desde que nació hasta el año 0. Vamos a calcular ahora los años que vivió después de Cristo, los que van desde 0 hasta 14. Como están después de Cristo, estamos hablando de números positivos. En este caso, el 14 vendría siendo mayor que el 0, por lo tanto, tenemos el 14 menos el número menor que es 0, que es 14 menos 0. Y este resultado nos va a dar como un total de 14, que son los años que vivió después de Cristo. Entonces, ya teniendo lo que vivió antes de Cristo y lo que vivió después de Cristo, simplemente nos queda sumar las dos edades, 63 más 14, y así tenemos un valor total de 77. Este 77 es lo que corresponde a los años que vivió Augusto César. Un avión vuela a 1100 metros y un submarino está a menos 850 metros. ¿Cuál es la distancia que hay entre ambos? Cuando nos hablan de una distancia que hay sobre el nivel del mar o bajo el nivel del mar, también se representan con números enteros. Hablamos de números positivos, todo lo que está arriba del nivel del mar, y todo lo que está debajo del nivel del mar es un número negativo. Por lo tanto, tenemos desde el nivel del mar un avión que está a 1100 metros de altura. Y nos especifican también que un submarino, es decir, debajo del nivel del mar, se encuentra a menos 850 metros de altura. Y nos piden calcular la distancia que hay entre ambos, o sea, todo lo que hay desde el submarino hasta donde está el avión. ¿De qué manera lo vamos a calcular? Vamos a ver el proceso. Tendríamos entonces, para calcular la distancia del avión, que iría desde 0 hasta los 1100 metros. ¿De qué manera podemos saber qué distancia hay entre 0 a 1100 metros? Pues hacemos la misma resta de 1100 metros y le vamos a restar el nivel número menor, que es el 0, y nos da un resultado de 1100, que es lo que corresponde a la altura que hay desde el nivel del mar hasta donde se encuentra el avión. Y por otro lado, debemos determinar el nivel al que se encuentra, o la altura a la que se encuentra, la distancia que hay del submarino hasta el nivel del mar. ¿De qué manera? Calculando desde 0
hasta menos 850, que es donde va el submarino. Aquí tenemos en cuenta que el 0 es un número mayor que 850. Debido a que el 850 es negativo, vendría siendo menor que el 0. Por lo tanto, vamos a restar el número mayor, que es 0, menos 850. Y ahora, teniendo 0 menos 850, hay que tener en cuenta que el 850 negativo en paréntesis al salir va a salir como un positivo, ya que tiene otro signo negativo antes, lo que nos quedaría como 0 más 850. Y esta suma nos da un resultado de 850, que es la distancia que hay desde el nivel del mar hasta donde está el submarino. Ahora, ya teniendo estos dos valores, vamos a calcular la distancia total que hay del submarino hasta el avión, que sería sumando 1100 más 850, y que nos va a dar un valor final de 1950, que sería la distancia que hay desde el submarino hasta donde se encuentra el avión. En la cuenta corriente del banco tenemos 450.000 pesos. Se paga el recibo de la luz, que vale 245.000 pesos, el recibo del teléfono, que vale 87.000 pesos, y 2 cheques de gasolina de 50.000 pesos cada uno. ¿Cuánto dinero queda en la cuenta corriente? Entonces tenemos en cuenta que una cuenta tiene 450.000 pesos. Cuando nos hablan de dinero, en el caso de que tener en deuda o tener que pagar, hablamos de un número negativo. Mientras que si hablamos de un número, de un dinero que tenemos o que estamos ganando, estamos hablando de un número positivo. Por lo tanto, el 450.000 sería un número positivo, ya que es el dinero que tenemos. Por otro lado, el número 245.000 correspondería a un número negativo, ya que es lo que tenemos que pagar, lo que indica una pérdida. Lo mismo para 87.000, que es el recibo del teléfono, que también sería negativo. Y lo mismo para el de la gasolina, que sería menos 50.000, ya que es también un pago. Pero hay que tener en cuenta que este menos 50.000 corresponde a 2 cheques, por lo tanto lo tendríamos que multiplicar por 2. Ahora vamos a sacar cuentas de cuánto es lo que nos queda en la cuenta. Tenemos 450.000 pesos y le vamos a restar primero lo de la luz, lo que sería 450.000 menos 245.000. Al restar estos dos valores, obtenemos un resultado final de 205.000. Quiere decir que ya vamos bajando en nuestra cuenta. Recordemos que el valor es positivo porque el número 450 es el mayor, y al ser positivo el resultado también sería positivo. Ahora, a esos 205.000 pesos que nos han quedado le vamos a restar ahora lo del teléfono, el recibo de teléfono, que son 87.000. Al restarle este valor nos da un resultado de 118.000 pesos, que sería ahora lo que nos va quedando en la cuenta. Y por último, vamos a restarle lo de los cheques de gasolina. A los 118.000 pesos vamos a restarle lo de la gasolina, que sería 50.000 por 2, menos 50.000 por 2. Estaremos multiplicando un número negativo por uno positivo, que nos va a dar como resultado menos 100.000, que es lo que le vamos a restar ahora a la cuenta, a lo que tenemos en la cuenta. 118.000 menos 100.000, que nos da un resultado total de 18.000 pesos. Quiere decir que lo que nos ha quedado en la cuenta es 18.000 pesos con respecto a lo que ya teníamos, descontando todos los valores de lo que habíamos pagado. La temperatura baja 2 centígrados por cada 100 metros que se sube a la atmósfera. ¿Qué altura se encuentra un globo aerostático que está a 16 grados si despegó con 38 grados? La situación es la siguiente. Tenemos un globo que está a una temperatura de 38 grados centígrados y que ese globo empieza a ascender hacia la atmósfera y que en un punto determinado se encuentra ya a 16 grados centígrados, ha bajado su temperatura. El problema nos especifica que por cada 100 metros que sube va bajando 2 grados centígrados. A partir de ese cambio de temperatura yo puedo determinar cuál fue la altura que el globo pudo subir. ¿De qué manera? Vamos a calcular entonces la altura a la que se encuentra el globo. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuál fue el cambio de temperatura que hubo desde los 38 grados hasta los 16 para saber cuántos fueron los metros que subió. Vamos a restar 38
menos 16 grados, que fue la temperatura final, y es igual a 22 grados. ¿Qué quiere decir? Que hubo un cambio de temperatura de 22 grados desde que empezó hasta en el punto en que se encuentra. Con ese dato ya podemos calcular cuál fue la altura. Teniendo en cuenta que hubo un cambio de 22 grados y por cada 2 grados que hubo, por cada 2 grados que cambió, sube 100 metros, entonces lo que tengo que hacer ahora es dividir 22 entre 2 para poder saber cuántos cambios de temperatura hubo en cada 100 metros. Lo que quiere decir que nos da un resultado de 22 entre 2, que es igual a 11. Lo que hubo entonces 11 cambios de temperatura por cada 100 metros. Y ahora, este 11, para saber cuántos metros subió en total, lo vamos a multiplicar por 100, ya que sabemos que por cada cambio, por cada 2 grados que subió, va a subir 100 metros. Entonces multiplicamos 11 por 100, que es igual a 1100. Lo que quiere decir que el globo se encuentra a una altura de 1100 metros. En un depósito de agua hay 800 litros. Por la parte superior entran 25 litros por minuto y por la parte inferior salen 30 litros por minuto. ¿Cuántos litros de agua tendrá el depósito luego de 15 minutos? Entonces, tenemos un depósito de agua que ya contiene 800 litros. Nos dicen que por la parte superior entran 25 litros por minuto y que por la parte inferior salen 30 litros por minuto. Este evento de que entran litros y salen litros, nos están hablando de un número positivo y un número negativo. Hablamos de que cuando entran litros sería un número positivo, es decir, más 25 litros cada minuto. Y el negativo sería menos 30 litros cada minuto, ya que es lo que está perdiendo el depósito por cada minuto. Teniendo en cuenta ahora esta información, vamos a calcular cuánto queda en el depósito. ¿De qué manera? Nos especifican que luego de 15 minutos, cuánto queda o cuánto hay en el depósito. Lo que quiere decir que vamos a calcular lo que entró primero a los 15 minutos. ¿Cuántos litros de agua hay después de 15 minutos en el depósito? Lo que haríamos es multiplicar 25 litros por 15, 25 litros que entran por minuto por 15 minutos, lo que nos daría un valor final de 375, que serían los litros que entraron durante 15 minutos al depósito de agua. Y ahora vamos a calcular los litros de que salen después de 15 minutos. Nos dicen que salen 30 litros, es decir, menos 30 por 15 minutos por 15, lo que sería como un resultado de menos 450. Entonces salen menos 450 litros en 15 minutos. Ya tenemos cuánto entró en 15 minutos y cuánto salió en 15 minutos. Ahora debemos sumárselo a los 800 litros que ya teníamos y restarle lo que salió. Sería 800 litros que ya tenemos, más los 375 litros que entraron, menos los 450 litros que salieron después de 15 minutos. Si sumamos estos dos valores, 800 más 375, nos da 1175. Y al restárselo a 450, obtenemos un resultado final de 725, que sería lo que queda en el depósito después de 15 minutos. Y así de esta manera podemos resolver algunos ejercicios, algunos problemas que están relacionados con números enteros. Espero que esta explicación te haya servido. Te deseo éxitos.